Buenas tardes, chicos. Ahora analizaremos el contrato de cesión de derecho. El contrato de cesión de derecho está definido en el artículo 1614 del Código Civil y Comercial. Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derecho las reglas de la compra-venta, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación, respectivamente, en tanto no estén modificados por las de este capítulo. El contrato de cesión de derechos es aquel en virtud del cual una parte, al que le llamamos cedente, transfiere su derecho a otra que le llamamos cesionario. El cedente transfiere el derecho de un crédito que tiene contra un deudor y lo transfiere. ¿A cambio de qué? Y ahí analizaremos los subtipos o las diferentes clases de cesión que admite nuestro código. Si esta cesión de derecho se hizo a cambio de un precio en dinero, estaremos ante el subtipo cesión-venta y se aplicarán las reglas de la compra-venta. Si esta cesión de derecho se hizo a cambio de la transmisión de la propiedad de una cosa, estaremos ante una cesión permuta y se aplicarán las reglas de la permuta. Y si la cesión de derecho se hizo a cambio de nada, sin una contraprestación a cambio, estaremos ante una cesión donación y se aplicarán las reglas de la donación. Recordemos, todo en cuanto no esté modificado por las reglas de este capítulo de cesión de derecho. López de Zarraría recordaba en la definición que el contrato de cesión de crédito, como estaba regulado en Vélez, o cesión de derecho hoy, imponía al cedente la obligación de transmitir el derecho que tenía contra su deudor al cesionario. El cedente tiene un derecho de un crédito que tiene contra un deudor. A alguien tiene el derecho de cobrarle en virtud de ese crédito. Ese derecho lo transfiere al cesionario y con ello el cedente debe acompañar toda la documentación que tuviera en respaldo del mismo. Ya vamos a analizar bien esto en detalle. Y la cesión de crédito en Vélez y de derecho actual comienza a surtir sus efectos desde que se lo notifica al deudor cedido. Ya analizaremos eso en detalle. ¿Cuáles son las características del contrato de cesión? Es consensual, es formal, ya analizaremos qué forma requiere. Puede ser bilateral o unilateral de acuerdo a si el cesionario queda obligado a una contraprestación o no. Puede ser oneroso, gratuito. Es conmutativo, es típico, es nominado, es causado. Y la característica fundamental de este contrato es que es un contrato traslativo, no es un contrato declarativo. El cedente no se obliga a transferir la propiedad de un crédito. Por el mismo contrato transfiere. Cuando analizábamos el concepto de compraventa, en nuestro sistema decíamos que la compraventa perfeccionaba la transmisión de la propiedad de una cosa con la teoría del título y el modo. Y comparábamos que en la compraventa francesa no operaba así, porque en la compraventa francesa, por el solo acto de la celebración de la compraventa, sin necesitar nuestra teoría del título y modo, se operaba la transmisión. Y ejemplificábamos que en nuestro sistema el único contrato que es traslativo y que por el solo hecho de la celebración del contrato transmite es la cesión de derecho. Comparábamos la compraventa francesa con la cesión de derecho. Por esto, por su carácter de traslativo. ¿Qué derechos pueden cederse? Todos los derechos pueden cederse y así lo establece el 1616. Todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho. Todo derecho puede ser cedido, todo derecho puede ser objeto de un contrato de cesión de derecho, salvo en tres situaciones: que la ley lo impida, que las partes hayan dispuesto en el contrato que esos derechos no serán cesibles o que por la naturaleza del derecho no puede cederse. Y acto seguido, ¿qué derechos no pueden cederse o están prohibidos? 1617. No pueden cederse los derechos inherentes a la persona humana. Una cuestión más que lógica porque es de imposible cumplimiento si no fuera así. Dijimos que el contrato de cesión de derecho es un contrato formal, en virtud de que para que valga reviste una forma. ¿Qué forma necesita? El contrato de cesión de derecho necesita ser instrumentado bajo la forma escrita.
Y en algunos casos, que ya vamos a analizar cuáles, esa forma escrita debe adquirir la mayor formalidad, que es la escritura pública. ¿Qué dice el 1618? La cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual. Debe otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios, la cesión de derechos litigiosos. Si no involucran derechos reales sobre inmuebles, también puede hacerse por acta judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento, y la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado en escritura pública. La cesión debe hacerse por escrito, salvo lo dispuesto para las cuestiones del endoso y entrega manual. En virtud de la unificación del Código Civil y Comercial y de la unificación de la materia civil con la materia comercial, el artículo hace la distinción que sin perjuicio de lo dispuesto para los instrumentos que se entregan por endoso o por entrega manual, debe ser por escritura pública. Recordemos que el endoso era cuando el titular de un cheque endosa el cheque, se lo entrega a alguien, está emitiendo una declaración de que lo entrega al portador, con lo cual cualquiera puede cobrarlo. Y la entrega manual, lo mismo, sin perjuicio de lo establecido para estos instrumentos y para la materia comercial, la cesión de derechos debe ser por escrito. Y debe ser por escritura pública cuando lo que se ceden son derechos hereditarios, cesión de derechos hereditarios, derechos litigiosos, que son aquellos que surgen de bienes o de derechos que pueden estar involucrados en algún proceso judicial y que están supeditados a la resulta de ese proceso judicial. Como dice el artículo, si en esos derechos no se ven involucrados derechos reales sobre inmueble, la escritura pública puede ser sustituida por el acta judicial. Ahora, si los derechos versan sobre inmueble, bajo ningún concepto puede ser sustituida. Y el tercer caso donde nos exige escritura pública para la cesión de derechos es para ceder derechos que surgen de actos instrumentados en la escritura pública. Entonces, en virtud de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tendrá que seguir la misma forma porque el derecho nace de un acto instrumentado en la escritura pública. ¿Cuáles son las obligaciones del cedente? 1619. El cedente debe entregar al cesionario todos los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentren en su poder. Si la cesión es parcial, el cedente debe entregar al cesionario una copia certificada de dichos documentos. Vélez hablaba de que en la cesión de crédito el cedente le transmitía la propiedad del derecho al cesionario y tenía que entregar toda la documentación que le competía aprobando el crédito contra el deudor. Esto es una repetición de ese principio. El cedente tiene la obligación, es volver a la obligación, al deber primario de transferir, no solo transferir el derecho, sino toda la documentación respaldatoria que sustenta la prueba de la legitimidad y la existencia de ese derecho. Con esa transferencia está completando la transferencia del valor de la cesión, su fuerza ejecutora, transmitiendo todos los documentos del nuevo cesionario, el nuevo adquirente del derecho, podrá ejecutar y podrá llevar a cabo las acciones que sean necesarias para haber resuelto su derecho, como también así todos los accesorios que incluyen el valor de esa cesión. Por eso es tan importante la entrega de toda la documentación que respalde la propiedad, legitimidad y existencia de ese derecho. Existe la posibilidad de que la cesión no sea total, sino que sea parcial, de manera tal que el cedente transfiera solo una parte del derecho, quedándose con la propiedad de la otra parte del derecho. En esos casos cumplirá con esta obligación, transmitiendo una copia certificada de la documentación que tuviera que respaldara ese derecho. Efectos respecto de terceros. El contrato de cesión de derecho es un contrato entre cedente y cesionario en virtud del cual el cedente transmite el derecho que tiene contra un deudor al cesionario. Este deudor es un tercero respecto de este contrato, pero sin duda que es el tercero más interesado en saber qué ocurre con la duración del contrato y con las partes que intervienen en el contrato. Entonces, el 1620 establece: la cesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrables. Solo hay
efecto respecto de terceros cuando opera la notificación al deudor cedido. Solo opera la cesión cuando hay notificación. Se notifica al deudor cedido y además se notifica la notificación produce efecto también respecto de los acreedores del cedente, acreedores del cesionario, todo tercero que pueda tener un interés legítimo en el derecho. La notificación lo que produce es el comienzo en la línea de tiempo, el comienzo de cuando se empiezan a producir los efectos respecto de terceros. ¿Cómo debe hacerse esa notificación? El artículo es claro, por instrumento público o por instrumento privado con fecha cierta. Y resaltar lo de la fecha cierta no es un tema menor, en tanto que marca el comienzo de cuándo, a partir de cuándo las partes podrán empezar a interponer acciones, demandas, excepciones, tercería o todo derecho que tuvieran sobre el crédito. Notificar al deudor cedido y también eso va a provocar efectos respecto de terceros acreedores del cedente, acreedores del cesionario. Hay un patrimonio que disminuye, que es el del cedente, o que se intercambian valores en el caso de que sea onerosa la transmisión. Hay otro patrimonio que también cambia porque le ingresa la propiedad de un nuevo crédito, en fin. Dijimos que tiene que ser por instrumento público o por instrumento privado con fecha cierta, salvo las notificaciones específicas a bienes registrales, dice el artículo, porque recordemos que a veces los bienes registrables tienen un procedimiento especial y requieren de condiciones especiales. ¿Qué pasa con los actos anteriores? Decimos que la cesión produce efecto desde el momento de la notificación al deudor cedido. ¿Qué pasa con todos los actos anteriores a esa notificación? El 1621 establece: los pagos hechos por el cedido al cedente antes de serle notificada la cesión, así como las demás causas de extinción, tienen efecto liberatorio frente a él. El contrato se celebra entre cedente y cesionario, pero sobre un derecho que el cedente tiene contra el deudor cedido. En virtud de ese derecho, el deudor cedido viene abonando las cuotas de el monto de dinero o la prestación que correspondiera según lo acordado al cedente. Todo lo que él le venga abonando lo irá liberando en proporción de ese pago hasta tanto no se le notifique fehacientemente que este cedente ya cedió la propiedad del derecho al deudor cedido, a partir del momento en el cual el deudor deberá pagarle al cesionario, no al deudor cedido, al cesionario deberá abonarle para liberarse. Pero hasta tanto no sea fehacientemente notificado, los pagos que le continuara haciendo el deudor cedido al cedente son válidos y los va liberando en proporción de esos pagos realizados. Una vez recibida la notificación, esos pagos deberán redireccionarse al nuevo titular del crédito, es decir, al cesionario. ¿Qué pasa si hay varios cesionarios? El 1622 habla de concurrencia de cesionarios. En la concurrencia entre cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha notificado la transferencia al deudor, aunque ésta sea posterior en fecha. Si el cedente cede el crédito a varios cesionarios, tendrá prioridad el primero que perfeccione la notificación respecto al deudor cedido, por más que la fecha sea posterior. Si yo le he cedido el crédito al cesionario A, B y C, al cesionario A con fecha de enero, al cesionario B con fecha de febrero y al cesionario C con fecha de marzo, si el cesionario C, que es el que tiene fecha de marzo, que es el posterior en la cesión, notifica primero, por más que su cesión sea de fecha de marzo respecto de la de enero y de febrero, es posterior, él notificó primero al deudor cedido, con lo cual él tendrá preferencia para el pago del crédito. ¿Qué pasa en caso de concurso o quiebra del cedente? En caso de concurso o quiebra del cedente, la cesión no tiene efecto respecto de los acreedores si es notificada después de la presentación en concurso o de la sentencia declarativa. Es el mismo efecto, el mismo principio del efecto de la notificación. Si el cedente cae en quiebra o en concurso,
sabemos que todos los bienes forman una masa común, ¿sí? Y que todos los acreedores se ponen en orden o en fila de acuerdo a sus privilegios para poder cobrar los créditos que tuvieran. Si el cedente notificó la cesión dentro de su patrimonio, está la cesión de ese crédito, que como no había notificado antes, los acreedores siguen contando con la existencia de ese crédito como parte del patrimonio para ver cobrados sus créditos. Si el cedente no notificó antes de la presentación en concurso o de la sentencia declarativa, a los acreedores de la masa concursal le es inoponible. Por lo tanto, el cedente tendrá que responder ante ellos por la existencia de ese crédito. ¿Qué pasa con los actos conservatorios? El 1624 dice, antes de la notificación de la cesión, tanto cedente como cesionario pueden realizar actos conservatorios del derecho. Acá hay una discusión sobre quién debe hacer la notificación, si el cedente o el cesionario. Es indistinto, pero sin duda que el cesionario será el primer interesado en notificar, porque a partir de la notificación el deudor comenzará a pagarle a él. Pero hasta tanto se realice la notificación, tanto cedente como cesionario tienen el deber y el derecho de realizar todos los actos conservatorios para conservar el crédito, la cuantía, el valor, la actualización, su amortización, etc. ¿Qué pasa con la cesión de un crédito prendario? La cesión de un crédito garantizado con una prenda no autoriza al cedente o a quien tenga la cosa prendada en su poder a entregarla al cesionario. Si el cedente cede un crédito de una cosa que está prendada, ¿sí?, cede el crédito garantizado con una cosa prendada, el crédito está garantizado con una cosa prendada, el cesionario no puede pretender ni del cedente ni del que tenga en su poder la cosa en ese momento que se la entregue. Para hacerse de la cosa en su defecto tendrá que ocurrir por la vía que corresponda. A lo sumo tendrá que ocurrir a la subasta judicial y hacerse de la cosa, pero no puede bajo ningún concepto pretender la entrega de la cosa en ese momento. ¿Qué pasa con cesiones realizadas el mismo día? El 1626 dice, si se notifican varias cesiones en un mismo día y sin indicación de la hora, los cesionarios quedan en igual rango. Recién di el ejemplo de cesiones posteriores. El cesionario A, enero, el B, febrero, el C, marzo. Bueno, si el cesionario A, B y C son el mismo día, 30 de agosto de 2020, sin haberse hecho reserva de en qué hora se notificó a cada uno, se entiende que los tres fueron hechos en el mismo momento y los tres quedan constituidos en el mismo rango, a los efectos de alguna preferencia o de alguna situación de prioridad. Los tres quedarán identificados en el mismo rango. Habíamos dicho que la cesión podía ser parcial, que el cedente podía decidir ceder parte de su crédito y no la totalidad. En el caso de que así sea, el cesionario parcial de un crédito no goza de ninguna preferencia sobre el cedente, a no ser que éste se la haya otorgado expresamente. Es lo que dice el 1627. Si el cedente decide hacer una cesión parcial, por el solo hecho de esa cesión parcial, el cesionario no adquiere ninguna preferencia sobre la parte que le queda de propiedad al cedente. Y en alguna futura cesión o en alguna futura transmisión que quisiera hacer el cedente, el cesionario, en virtud de esta cesión parcial, no adquiere ningún privilegio. Dijimos que la cesión puede ser un contrato gratuito u oneroso. En las cesiones onerosas, el cedente responderá por garantía de evicción. Solo en las cesiones onerosas. Repetición del principio de la garantía de evicción. Existe garantía de evicción solo en las transmisiones a título oneroso. No se responde por garantía de evicción en las transmisiones a título gratuito. La garantía de evicción le garantiza al cesionario que la existencia y legitimidad del derecho que le transmiten es tal y que en caso de que no existiera el derecho o que no fuera legítimo, tiene el derecho de reclamarle a su cedente por esa garantía.
Es lo que dice el artículo 1628. Si la cesión es onerosa, fíjense cómo condiciona la onerosidad, el cedente garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso o que se lo ceda como dudoso, pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni de sus fiadores, excepto pacto en contrario. Si la cesión es onerosa, garantiza la existencia y la legitimidad del crédito y responde frente al cesionario por la existencia y la legitimidad del crédito, excepto en dos casos: que se haya cedido el derecho como derecho litigioso o como derecho dudoso. Y esto es correcto que así sea, puesto que uno no puede responder por garantía de evicción frente a un derecho que todavía no está consolidado. Ya sea que es un derecho litigioso o ya sea que es un derecho dudoso, están sometidos a las esperas de la resulta de o un proceso o de alguna situación que los termine de consolidar, porque si no, no sería dudoso. Y el litigioso es porque está dentro de un litigio judicial. El derecho litigioso está sometido a la resulta de cómo termine ese juicio. Y el derecho dudoso está sometido a algo, capaz que una condición suspensiva, o a alguna situación que lo termina de consolidar como derecho para que deje de ser dudoso. Entonces, mientras no se tenga la certeza, uno no puede responder por esa garantía. Y si en el contrato fue claramente establecido que se cede como derecho litigioso o dudoso, el cedente no responde. Como tampoco responde, en virtud de los principios generales, por la solvencia del deudor o de sus fiadores. No responde por la solvencia, solo responde por la existencia y legitimidad del crédito al momento de la cesión. Y no responde ni por la solvencia del deudor ni por la de sus fiadores, salvo pacto en contrario. ¿Qué pasa si hablábamos de que la garantía de evicción responde por la existencia y legitimidad del crédito? ¿Qué pasa si cede un derecho inexistente? El 1629 establece: si el derecho no existe al tiempo de la cesión, el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido con sus intereses. Si es de mala fe, debe además la diferencia entre el valor real del derecho cedido y del precio de la cesión. Si el derecho es inexistente al momento de la cesión, el cedente claramente debe restituir lo recibido. Ahora, acá, como en muchas de las ocasiones, también tenemos que distinguir si es de buena fe o si es de mala fe. Si es de buena fe, restituirá el precio recibido más los intereses. Si es de mala fe, restituirá el precio recibido más los intereses, más la diferencia del valor de la cesión más el precio recibido. Como una suerte de indemnización por haber transmitido un derecho inexistente. Dijimos que por principios generales de la garantía de evicción, el cedente responde solo por la existencia y legitimidad del crédito y no responde por la no responde por la solvencia del deudor, salvo pacto expreso. ¿Qué ocurre en el caso de que exista en el contrato ese pacto expreso? Es decir, que el cedente haya manifestado querer hacerse cargo de la solvencia del deudor. En 1630 dice: si el cedente garantiza la solvencia del deudor cedido, se aplican las reglas de la fianza, con sujeción a lo que las partes hayan convenido. El cesionario solo puede recurrir contra el cedente después de haber escutido los bienes del deudor, excepto que éste se halle concursado o en quiebra. Si el cedente finalmente decide garantizar la solvencia del deudor, se aplicarán las reglas de la fianza. Y el cesionario, en consecuencia de aplicar estas reglas, el cesionario solo podrá atacar al cedente para cobrar su crédito una vez que atacó todos los bienes del deudor cedido y estos resultaron insuficientes para la cobertura del crédito. Eso es a lo que se refiere el artículo cuando dice que el cesionario solo podrá recurrir contra el cedente después de haber escutido los bienes del deudor. Escutirlo significa atacar los bienes del deudor, embargarlos y cobrarse de ellos el crédito que tuviera. Una vez que hizo eso
y eso resultó insuficiente para cobrarse el crédito, recién puede irse contra los bienes del cedente. Y finalmente, el artículo 1631 habla de las reglas subsidiarias. En lo no previsto expresamente en este capítulo, la garantía por evicción se rige por las normas establecidas en los artículos 1033 y subsiguientes. Es decir, que en todo lo no previsto en este capítulo, en materia de garantía de evicción, se aplicará lo relativo al capítulo de las obligaciones de saneamiento que analizamos en la teoría general. Y esto tiene una razón de ser. Busca la responsabilidad de los sujetos que realizan transmisiones a título oneroso y la responsabilidad que ellos deben tener frente a sus adquirentes a título oneroso.